Doña Rebeca Delgado, un gusto tenerla acá con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos quienes nos están viendo esta noche y un gusto estar nuevamente en el set. Bueno, seguramente lo vio hoy al presidente anunciando que habrá una pausa, una tregua de un año en el que se va a socializar el código en distintos sectores. Se lo va a revisar y se modificará lo que sea necesario. Usted ha dicho que no se puede socializar una ley que será modificada, que este es un gasto insulso. Sí, definitivamente. Yo creo que se socializa cuando efectivamente se necesita tener propuestas, preocupaciones y más aún cuando necesitamos, Mauricio, trabajar una política criminal que hasta el día de hoy en Bolivia no la hemos tenido, es inexistente, y que eso tiene que ver con las preocupaciones de los bolivianos y bolivianas. ¿Qué nos preocupa? La inseguridad jurídica, la seguridad jurídica, también que haya seguridad jurídica para las empresas. ¿Qué nos preocupa? Los delitos que se están cometiendo más y que están menoscabando la democracia. Entonces, eso necesita participación y eso es socializando antes de la aprobación. Y digamos, yo decía inclusive que debería haber sido con el proyecto original. Resulta que en mayo del año pasado, del 2007, para fines académicos, yo busqué el proyecto que había en la Cámara de Diputados y lo tengo aquí el proyecto. Y ahora entiendo la serie de incoherencias. Tengo aquí el proyecto original. De repente no es ni tan original, porque como ya ha tenido tantos cambios, pero resulta que varias de esas modificaciones están ahora ocasionando realmente preocupaciones y por supuesto movilizaciones. Entonces no es posible pues socializar ya algo que se ha hecho. Se tiene que abrogar para que así con todos los artículos, no solamente observados, sino con lo que se necesita tener un verdadero código de sistema penal, se trabaje algo que sea legítimo, validado por el pueblo de acuerdo a lo que necesitamos y con los otros elementos que se tienen que trabajar en la política criminal. Es comprensible todo lo que está ocurriendo en el país, los reclamos y los pedidos de abrogación desde diferentes sectores. Desde el MAS se dice que prácticamente la gente no ha leído el nuevo Código del Sistema Penal y que está actuando muy influida por distintos líderes sindicales, sociales y políticos de oposición que quieren generar desestabilidad en el país, que quieren atentar contra el gobierno del presidente Morales. Se dijo aquello también en su momento. ¿Usted cree que la situación es esta? Lo que yo creo es que efectivamente no hemos conocido el Código de Sistema Penal en su o sea, totalmente, diríamos, en los 681 artículos que tiene y sus disposiciones, y nos está sucediendo casi lo que nos ha pasado con el estatuto. El estatuto era igual, apareció uno que había sido trabajado por consultores y bueno, y después nos enteramos de lo que tenía, y creo que sí, Mauricio, es un buen ejercicio de derecho ciudadano, y creo que realmente no sería sano si se contamina de manera muy fanática con sentimientos político-partidarios. Yo entiendo que hay posiciones políticas partidarias en este momento, pero creo que este es un ejemplo otra vez de más bien un derecho ciudadano de tener información y que ya no pase como ahora con el Código Penal. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es pedir públicamente que digan ahora cuál va a ser el Código Civil, si hay una ley de derechos reales. Es decir, lo que necesitamos es información pública, transparente, para evitar estas alarmas, alertas, peligrosidades y después, gracias a la alerta que ha dado el Colegio Médico o bueno, todo el sector de salud, es que nos venimos a enterar de temas pues que realmente ahora estamos viendo y que nos preocupa como ciudadanos. Usted ha analizado el Código del Sistema Penal en nuestro país como abogada entendida en la materia, indudablemente ha planteado algunas observaciones. Algunas tienen relación, por ejemplo, con el tema corrupción, que ha preocupado no solamente a usted, sino a muchos otros profesionales del derecho en el país. ¿Qué ha observado puntualmente, Rebeca Delgado? Bueno, puntualmente yo creo que el punto central es de que tienen constitucionalidad con referencia a
la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Creo que ese es el punto central y después podría un poco analizar, Mauricio, si hay el tiempo, todos los delitos, porque en realidad este Código de Sistema Penal lo que hace es derogar desde el artículo 24 al 35 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la ley 004. Primero deroga, modifica y, por ejemplo, este es un punto esencial en la política criminal. Ahora, yo le planteo algo que me decía un abogado. Se derogan estos artículos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz porque se los contempla en este nuevo código. ¿Aquello es factible, es posible, es real o no? Se los contempla, pero se les echa se les corta las partes esenciales que las podemos demostrar. Entonces, yo iba en el tema de que un elemento de digamos, de la política criminal es el Código Penal, porque eso es en la parte legislativa, tiene que hablarse de prevención en una política criminal, tiene que hablarse de la parte de ejecución, y por supuesto que los bolivianos, por eso es que es importante que hubiéramos participado en esto, tenemos que decir que nos preocupa. Por propios datos del INE, Mauricio, el 59% de los bolivianos y bolivianas hemos dicho y tenemos esa percepción de que hay corrupción y que eso nos está afectando. El barómetro de América Latina, que estamos hablando de, diríamos, todos estos países, Brasil, con los problemas de Dilma Rousseff, Ecuador, los petrocontratos, Venezuela, es decir, todos estos países que han sido medidos y que se ha publicado por Transparencia Internacional, está diciendo que los gobiernos populistas y esencialmente los hechos de corrupción están reduciendo la posibilidad de mayor democracia y de progreso en América Latina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para nosotros es esencial la lucha contra la corrupción, y de ahí paso al tema de narcotráfico, tráfico de armas y trata y tráfico de personas. Estos son los 4 delitos, diríamos, que en el mundo se están viendo, trata y tráfico, que es considerado el esclavismo del siglo XXI. Entonces, sobre esto es que tenemos que tener, diríamos, mano dura, de estrategias, estabilizar preventivamente. Eso significa presupuesto, significa capacitación de operadores de justicia, fiscales, jueces, policías, etcétera. Entonces, es un ámbito mucho más grande que solamente una ley y mal elaborada. Entonces, yo decía, el punto principal, para entrar, diríamos, en tema directamente, el artículo 112 de nuestra Constitución Política del Estado, que todos lo pueden ver, está en el Internet, son cosas públicas finalmente, dice: los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Es decir, que ha dicho, ninguno puede prescribir, todos. Resulta que en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es esta ley que la hicimos el 2010 cuando fui diputada, resulta que se dice en el artículo 105, no procederá a la prescripción de las acciones bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción, y al final de la ley, o sea, de estos artículos que han sido modificados, inclusive dice con relación a la prescripción de la pena, es decir, ratifica que no puede prescribir, que los delitos, y esa es la línea que ha determinado como base constitucional. Pero ¿qué pasa con el nuevo código? Con este código que espero que sea abrogado. Este código, en el artículo 477, pueden ver, porque son ya documentos que se han publicado, no sé si se podrá ver exactamente la redacción, pero dice: prescripción de la acción, tiene primer parágrafo, segundo, tercero, hasta el tercero, Mauricio, estaba en el proyecto original. Ya cuando entran, por decirlo, no lo quiero decir de manera despectiva, pero cuando ya entra la costura y todo, el presidente Evo decía, entra el contrabando, cuando entraba algo que no estaba previsto, entra el contrabando y dice: tratándose de infracciones penales de corrupción, infracciones son los crímenes, los delitos y las faltas, de acuerdo a este código, únicamente serán imprescriptibles aquellas que causen grave daño económico al Estado. ¿Qué es grave daño económico al Estado? Y además que dice únicamente, es decir, ya ha abierto la posibilidad de que prescriba, ¿no? Esto es inconstitucional. Y por supuesto que ¿quién va a determinar el grave daño económico al Estado? ¿Va a determinar el juez?
Va a determinar el pueblo, nos van a llamar, va a determinar la Contraloría, qué Contraloría, quién va a ser el Contralor, se va a hacer de cómo. Entonces, para empezar, diríamos, el punto central es que este código vulnere el artículo 112 de la Constitución Política del Estado y de la ley inclusive que han derogado en los artículos estos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ya está abriendo la posibilidad de que algunos delitos, o como aquí se llaman, infracciones, puedan prescribir, ¿no? Eso es clarita, ni siquiera se necesita ser abogado para entender, tratándose de infracciones penales de corrupción, únicamente serán imprescriptibles aquellas que causen grave daño económico al Estado. ¿Y qué dice la Constitución? Dice todos, ¿no es cierto? Entonces, esto es para empezar, diríamos. Pero lo que nos preocupa es los delitos, lo que han llamado crímenes delitos, y son básicamente los que se refieren a enriquecimiento ilícito, los que se refieren a tráfico de influencias, los que se refieren a contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, malversación, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución, es decir, delitos que si bien estaban en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en base a las convenciones de las Naciones Unidas y de la OEA que se refieren a la lucha contra la corrupción, en este código, que ojalá sea abrogado, se modifica. Y solamente me puedo referir, digamos, a uno o dos o tres si hay tiempo. El enriquecimiento ilícito, ¿qué es? El enriquecimiento ilícito, que estaba en el artículo 27 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no sé si lo podemos ver. Por favor, vamos a hacer un primer plano a este artículo, es el 27. ¿no? 27 de la ley Marcelo Quiroga. Y ahí dice, la servidora pública o servidor público que hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, primero cárcel, digamos, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos. Tenemos el artículo en pantalla. ¿no? Perfecto, gracias. Y o cargos electos, dice, multa de 200 hasta 500 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Eso decía la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora, ¿qué dice el código observado? Y vamos al artículo 106. El artículo 106 dice, o sea, tiene la misma consideración, la servidora, servidor, empleado, no sé si ya tienen el código, el nuevo. Entonces, si ¿qué artículo dice? 106. ¿Ya? Podemos ir viendo el 106. Léalo, no se preocupe. Ya, dice la servidora, servidor, empleado o empleada pública que por sí o por medio de otro, durante el cumplimiento de su cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en el mismo, obtenga un incremento patrimonial no justificado y desproporcionado respecto a sus ingresos legítimos, será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación. ¿Qué es lo que han cambiado? Han quitado la inhabilitación para cargos electos y han quitado lo más importante de toda la normativa internacional que se refiere al decomiso de bienes obtenidos ilegalmente. En la lucha contra la corrupción sí es importante, diríamos, la prisión, etcétera, bajo este contexto, digamos, de los altos niveles de corrupción en América Latina y que están dando lugar a problemas, pero resulta que lo más importante no es la cárcel, efectivamente, bajo el tema de la última ratio, etcétera, de la mínima intervención que se llama en doctrina, pero lo cierto es que nos interesa recuperar de alguna manera los bienes. Han quitado el tema del decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. O sea que una persona puede ir a la cárcel, pero no pierde los bienes. No pierde aquello que aparentemente vendría de una supuesta actividad ilícita o de un delito. Exactamente. O sea, puede ir a la cárcel ahí los 10 años, digamos, si así fuera, pero se queda con sus bienes y además se queda los 5 añitos o 6 añitos en la cárcel, pasa una gestión y puede volver a ser candidato. Eso dice.
Eso es lo que han quitado. Es decir, que puede volverse a postular para cargos electos. Esto también, pero va contra la constitución política del Estado. Por supuesto. Porque una persona no puede ser electa si tiene una condena ejecutoriada. Exacto. Y aquí intencionalmente han quitado el decomiso, la posibilidad de los cargos electos. Entonces, lo que nosotros creemos es que no debería haberse quitado el tema del decomiso y que debería establecerse nomás de manera específica el tema de que no, porque no estamos hablando simplemente del gobierno central, estamos hablando de alcaldías, estamos hablando de todos los servidores públicos que finalmente puedan tener algún cargo por voto, ¿no es cierto? Y que no deberían. ¿Por qué? Porque resulta que sí van a tener una sentencia ejecutoriada seguramente para lo que los inhabilite, pero aquí ya está determinando una cosa discrecional y que no está clara como estaba en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ese es un tema. Después teníamos el artículo 28, tal vez si lo tienen de la ley Marcelo, que es el que sigue. Tal vez podríamos hablar unos 28, tres. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación. Vamos a ver si lo tenemos, si podemos proyectarlo. Adelante, es el que por seguía. Favor, con la lectura, ahí lo tiene en pantalla. Bueno, y aquí dice enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, ¿no es cierto? Y se refiere a la persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Raramente esto nos recuerda alguna cara conocida, se trata de eso, pero ya no hay como tipo penal independiente. El código observado lo tiene ya no como tipo penal independiente, sino como segundo párrafo, y es la misma, diríamos, descripción del delito, pero dice con prisión de 3 a 6 años, es decir, baja 2 años de privación de libertad, y eso sería todo, es decir, con multas y todo. Y nuevamente elimina el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Y para terminar, diríamos, con el delito, resulta que en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se tenía de manera específica qué pena iba a tener la persona jurídica que podría cometer estos delitos y decía sería sancionado con una multa de 25% de su patrimonio. Aquí resulta que es una sanción absolutamente contradictoria y difusa porque dice a las personas jurídicas se impondrá decomiso, multa sancionadora, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y la gravedad del daño causado, imponer sanciones prohibitivas, pérdida de la personalidad jurídica y dice bajo las circunstancias del artículo 72, es decir, que se remite a otro artículo, ¿no? Entonces, allí una confusión respecto a qué va a pasar con las personas jurídicas, quiénes tendrían que ser en el caso de enriquecimiento ilícito, pues, por supuesto que tendría que ser alguna, diríamos, institución que puede ser del propio Estado, pero aquí no hay una redacción clara, expresa, lo que se llama el principio de taxatividad, diciendo qué es lo que va a pasar con el delito, su sanción. Y para determinar el delito de enriquecimiento ilícito, Mauricio, hasta ahora está vigente la declaración de bienes y rentas. Yo he sido 25 años servidora pública y siempre he presentado mi declaración de bienes y rentas al ingresar a cualquier servicio público y al salir. ¿Para qué? Para que se pueda determinar finalmente cuál ha sido, diríamos, el movimiento económico en ese tiempo. Resulta que hoy la omisión de declaración de bienes y rentas que estaba en la ley Marcelo Quiroga Santa Artículo Cruz. 33, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Ese es el próximo, diríamos. Pero el artículo 149 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, si lo pueden ver, decía omisión de declaración de bienes y rentas. Artículo 149, ¿no? Es decir, que el servidor público tiene la obligación, y si no presentaba esa declaración de bienes y rentas, hasta ahora está vigente esto,
tenía multa de 30 días, pero además que se establecía como una obligación. No, ahora no existe el delito. Es decir, que si han omitido de la declaración de bienes y rentas, tal vez será una obligación administrativa o cómo estarán pensando, pero resulta que ahora ya no es delito, ya no se puede procesar y lo que hacen es, diríamos, aumentar a ese que sí mencionaba Mauricio, la falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, que es el artículo 33, pero resulta que le añaden una cosa bien interesante, que está en el artículo 276 del Código. ¿Qué es, diríamos, falsedad en la declaración jurada de bienes? O sea, que se diga, por ejemplo, falsedades, o sea, decir que se tiene determinada ingreso y no sea así, ¿no es cierto? Y eso tenía una pena de 1 a 4 años. ¿Qué dice actualmente el código observado? Y esto está en el artículo 276. Este código observado lo que está haciendo es aumentar un inciso y dice: no constituirá infracción penal la falta de precisión de datos o errores aritméticos que no afecten el conocimiento real del ingreso o patrimonio de la servidora o servidor público. O sea que van a declarar, no sé, pues 300,000, pero eso era un error, era 3 millones, le faltaban los 3 ceros, ¿no? Y esto también, bajo un punto de vista absolutamente, dice que puede haber errores aritméticos. Entonces, ¿qué código penal establece que va a haber falsedad, pero no va a constituir si hay un error aritmético? Entonces, esto es totalmente contradictorio a una política seria criminal contra la corrupción. Y son, ya le decía, contratos lesivos, incumplimiento de contratos, la legitimación de ganancias ilícitas, lanza todos los delitos que se refieren a la legitimación de ganancias ilícitas al anexo 1, o sea, uno tiene que ir hasta el anexo 1 para ver cuáles son los delitos. Estas incoherencias están determinando, Mauricio, que estos 4, diríamos, crímenes o delitos que están moviendo al mundo respecto a tener políticas criminales serias y que el 59% de los bolivianos hemos dicho que estamos preocupados de la lucha contra la corrupción, aquí no tengamos una política en esta seria y que por supuesto nos preocupa porque daría la impresión, esa es la hipótesis, de aquí no se están manejando términos técnicos o que interesen a los bolivianos, sino una coyuntura gubernamental y que no es pues ético ni sano y espero que realmente advertidos de esto y sabiendo que ya estamos alertados los ciudadanos, por supuesto abroguen todo el código, porque no se trata, Mauricio, de un artículo o 2 o 3, se trata de la integralidad, todo, porque así como estamos ahora viendo solamente con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, está pasando con la ley de aduanas, está pasando en el tema de allanamiento sin orden judicial, está pasando con la ley de trata y tráfico con relación, por ejemplo, a las organizaciones religiosas que han cambiado totalmente la redacción de la ley de trata y tráfico. Y resulta que en este código, al final, en disposiciones adicionales, incorporan otro delito. Yo no sé por qué al final, eso nos tendrían que explicar. Yo no creo los diputados, la verdad, ni del oficial, no creo que sean propiamente los asambleístas los que nos tendrían que explicar. Yo creo que tiene que ser el proyectista, y en esto estoy con la hipótesis de que ha sido nomás desde el Ministerio de Justicia. Bueno, finalmente, usted va en la línea de que esto tiene que abrogarse. Totalmente, y no solamente, y yo diría así como un tema ahí totalmente desvirtuar los temas que entiendo y bajo su legitimidad tendrán movilizaciones políticas partidarias, pero este es un tema que hace a la esencia de la democracia. Los sistemas penales se hacen para que no se quebrante el orden jurídico y es la coerción estatal, pero esta coerción estatal tiene que ser pues sobre estas bases que nos garanticen democracia. Le decía a Mauricio, en el tema de trata y tráfico es preocupante porque primero han afirmado, la presidenta de la Cámara de Diputados ha afirmado y ha dicho, ¿por qué tanto problema estas religiones? Si es el mismo artículo de la ley de trata y tráfico. Aquí tengo la ley de trata y tráfico, ahí está con la fotito y todo. No sé si se ve. Sí, sí, adelante. Y resulta
que aquí está en el artículo 281, y la redacción, que obviamente ya no la puedo leer toda, es diferente desde el principio hasta el final, porque incorpora inclusive un párrafo para sanciones para personas jurídicas, incorpora y cambia el término de organizaciones religiosas que antes era sectas a organizaciones religiosas, lo cual determina ya una presunción de ilicitud de las organizaciones religiosas, pero además está violando convenciones como la de Palermo, que es de las Naciones Unidas, con referencia a la delincuencia transnacional. Son los protocolos, en este caso un protocolo que ha determinado, diríamos, los delitos de trata y tráfico, y elementos que son del tipo penal, es decir, del delito, ahora los han utilizado como agravantes, es decir, son términos técnicos, pero no es la misma redacción. Y por supuesto que lo que va a determinar es que se persiga a organizaciones religiosas y que puedan perder su personalidad jurídica, así como está redactado ahora. Oye, Rebeca, este es un primer encuentro que hemos tenido.